Sanar el dolor físico, 7 revelaciones del Buda que cambiarán tu vida para siempre, ¿no lo creerás? En un rincón oscuro del mundo, donde las sombras susurran secretos olvidados, un antiguo templo revela un poder que puede transformar vidas. Se dice que Buda dejó 7 revelaciones extraordinarias sobre el dolor físico, secretos que podrían desatar una ola de asombro y esperanza. Pero, ¿qué costo trae conocer la verdad? La atmósfera es espesa y cargada, como si el aire tuviera su propia vida, vibrando con cada palabra que se pronuncia. A medida que las familias llegan, los murmullos se entrelazan como hilos de tensión, y un estremecimiento recorre la sala. En este templo ancestral, muy pocos han podido soportar el peso de esas revelaciones, los que lo hicieron, regresaron transformados, o tal vez, más perdidos que antes. El primer secreto es un eco, un simple susurro acerca de un elixir hecho de raíces y flores raras que contiene el poder de aliviar cualquier sufrimiento. Pero nadie sabe cómo se prepara o dónde se encuentra. Al oírlo, los presentes sienten un escalofrío recorrer su columna, un nudo en la garganta y un temblor en las manos. Sin embargo, hay algo más, un brillo en los ojos de un anciano que esconde un destino oscuro. El segundo secreto habla de meditación profunda, una práctica tan intensa que puede llevar al practicante a la frontera entre la vida y la muerte. La visión de estos momentos provoca una mezcla de emoción y miedo. Y cuando la atmósfera parece cargarse de esperanza, la angustia comienza a apoderarse de la habitación. Los murmullos aumentan, algunos levantan la voz, los rostros se tornean pálidos. ¿Qué más está por revelarse? La expectación se palpita, como una cuerda a punto de quebrarse. Sin embargo, un tercer secreto se susurra desde la esquina del templo, un ritual prohibido que garantiza la liberación del dolor, pero a costa de una traición inesperada. Las miradas se cruzan, el aire se quiebra. Miradas temerosas, algunos ya calculan el riesgo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querría que te perdieras el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Mientras tanto, un silencio sepulcral inunda la sala, se siente el peso de 1000 secretos que se ocultan a plena vista. Los ojos curiosos se vuelven hacia el anciano, quien se prepara para desvelar la cuarta revelación, pero algo se detiene en su garganta. Un escalofrío recorre el lugar. ¿Qué pasará si se atreve a hablar? La incertidumbre se vuelve insoportable. La respuesta puede cambiarlo todo o llevarlos al abismo. ¿Serán capaces de soportar la verdad? La puerta entre la revelación y el horror está a punto de abrirse. ¿Qué misterios aguardan en las sombras del templo? El anciano respiró hondo, por un momento pareció perderse en sus pensamientos, olvidando la multitud que lo esperaba. Su mirada se oscureció, y en la penumbra del templo, sus rasgos se convirtieron en sombras inquietantes. Los murmullos se apagaron y los rostros se inclinaban hacia él, como si cada persona se encontrase al borde de un precipicio, lista para caer en la verdad. El cuarto secreto, empezó, su voz temblando pero firme, no es un alivio, sino una elección. Debéis saber que el dolor no es solo físico. Es un eco de nuestro ser, una manifestación de nuestro pasado. Las palabras resonaban en el aire, cargadas de una pesada verdad que envolvía a los oyentes en un abrazo helado. La tensión se hizo palpable, algunos empezaron a apretar los puños, otros se pasaban la mano por la frente, como si intentaran sacudirse un mal presentimiento. Se dice que aquel que quiera sanar su dolor debe enfrentarse a sus miedos más profundos. La meditación es un portal, continuó el anciano, una puerta que, si se abre, trae consigo la posibilidad de libertad, pero a un precio que quizás no estén dispuestos a pagar. Un escalofrío de inquietud recorrió la sala. Las miradas se volvieron suspicaces, como si los presentes comenzaban a cuestionarse qué secretos oscuros guardaba cada uno. Un niño, que sostenía la mano de su madre, preguntó con voz temblorosa, ¿se puede sanar sin sufrir más? La pregunta, certera, dejó un rastro de silencio, mientras la madre miraba al anciano con desesperación, buscando una respuesta que ya sabía que no llegaría. Algunos han llegado a este templo buscando respuestas.
Pero no todos regresan, y los que lo hacen a menudo son diferentes. La experiencia de ver y vivir el dolor puede transformarte, en el monstruo que temes, dijo el anciano, con una mueca de tristeza. La sensación de inquietud se apoderó del lugar, como si peligrosa energía girara en círculo. En ese instante, surge una mujer de la multitud, su voz, desafiante, interrumpe el aire frío. ¿Y si optamos por el camino más fácil? ¿Qué pasa con la sanación instantánea? Hablaste de un ritual. Dinos más. La necesidad de buscar respuestas la había llevado al borde del precipicio, y lo que antes era un susurro de esperanza se transformó en un grito de desesperación. El ritual que mencionas es tentador, pero su esencia está impregnada de oscuridad. Liberarás el dolor, pero también el sufrimiento de otros, respondió el anciano, sudando en la frialdad del templo, mientras las miradas rondaban en un mar de incertidumbre. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la traición? Las palabras cayeron como un rayo en medio de la multitud. Se formó un murmullo frenético. En cada rostro había mezcla de miedo y deseo. Algunos incluso retrocedían, absortos en el dilema moral que se les presentaba. Pero en medio del caos, un hombre dio un paso al frente, su rostro marcado por cicatrices evidentes, y con una voz temblorosa declaró: «He sufrido demasiado. Estoy dispuesto a todo. ¿Qué debo hacer?». El anciano lo miró intensamente, como si juzgara el peso de su deseo. «Entonces, prepárate. El camino que elijas cambiará no solo tu vida, sino también la de aquellos que amas. Pero la verdad es un fuego que consume. ¿Estás listo para el sacrificio?». Las palabras resonaron en un silencio expectante. Cada persona presente se encontraba atrapada entre su dolor y su anhelo de libertad, el templo erguido como espectador fiel del tormento humano. Cuando la última nota del eco del anciano se desvaneció, el ambiente se cargó de una misteriosa tensión, un soplo de viento frío corrió y dejó a todos en un limbo inquietante, esperando la revelación que definiría su destino. ¿Serán capaces de soportar el precio que reclama la sanación del alma? El silencio en el templo era espeso, casi tangible. Las miradas se entrelazaban, buscando respuestas en los rostros ajenos mientras el anciano cerró los ojos, como si se preparara para un viaje propio, uno que la mayoría de ellos temía realizar. El hombre cicatrizado mantuvo su postura desafiante, irradiando una mezcla de determinación y desesperación. «En el silencio está la clave», murmuró el anciano finalmente. «Cuando el exterior se aquieta, el tormento interno grita más fuerte. Debéis encontrar ese silencio, ese rincón dentro de vosotros donde el dolor comienza y se detiene. Pero el ritual que proponéis es un camino turbio». Su voz se quebró ligeramente. «Es fácil querer liberar el sufrimiento, pero ¿qué pasará cuando ese sufrimiento regrese?». «Necesitamos respuestas, anciano. No podemos vivir así». La mujer que había interrogado antes lo volvió a interrumpir, sus ojos ardían como brasas, inquietos y atormentados. Las manos de su madre se apretaban, reflejando su propia angustia por una hija atrapada en un laberinto de dolor emocional. El anciano se volvió hacia ella, su mirada pesada, como un océano que había visto demasiadas tormentas. «El ritual se lleva a cabo en la noche de luna llena. Es un encuentro entre el dolor de quienes llaman y las sombras que habitan en cada lamento», explicó. «El sacrificio involucra a un ser querido. Debes ofrecer su sufrimiento a cambio de tu propio alivio». El dolor es contagioso. Sus palabras se arrastraron por el aire como un viento helado, un escalofrío recorrió la sala y se reflejó en cada rostro. Las reacciones eran mezcla de horror y morbo. «No puedo hacerle eso a mi hijo», gritó una mujer, los ojos desorbitados. «No me atrevería a traicionar a quien amo por mi propio egoísmo». Las murmullos resonaban, pero el hombre cicatrizado se mantuvo firme. «He estado solo demasiado tiempo. Mi dolor es un monstruo que me atormenta. Prefiero cargar el peso de un ser querido si con ello puedo conseguir mi libertad». El anciano ajustó su postura, como si el aire que llenaba el templo se había vuelto irrespirable. «Cualquiera que se atreva a hacer tal cosa debe ser consciente del intercambio. El vínculo que rompáis afectará no solo a vosotros, sino a generaciones. Los lazos no se destruyen sin consecuencias. Cuando sometes a alguien a tu sufrimiento, también abres puertas que permanecen cerradas por un motivo». «¿Qué significa eso?», preguntó por fin un joven, su voz temblando. Asumía que deseaba entender, pero el temor en su mirada lo traicionaba. El anciano extendió su mano,
en la que se podían distinguir cicatrices que contaban historias de traiciones que casi nadie se atrevería a confesar. Eso significa que no existe sanación sin sacrificio. Debéis estar dispuestos a enfrentar las sombras que emergerán del acto. La conexión que forjáis no se extinguirá fácilmente. Hubo un murmullo de incredulidad, pero, en el fondo, crecía un deseo colectivo, un poderoso impulso hacia adelante como un río embravecido. El hombre cicatrizado miró a la multitud. ¿Quién está conmigo? La transformación no puede esperar más. Sanemos juntos, aunque eso signifique enfrentar el abismo. El anciano bajó la cabeza, su rostro sumido en oscuridad. Era un momento decisivo, la línea marcada entre el bien y el mal. Justo cuando la tensión alcanzó un clímax insoportable, un grito desgarrador rompió el aire. Todos volvieron su mirada hacia la puerta del templo, donde una figura ensombrecida apareció, temblando y con el rostro cubierto. El eco de ese grito resonó en los corazones de los presentes. ¿Quién era esa figura? ¿Venía a advertirles o a unirse a su desesperación? La multitud contuvo el aliento, cada instante se sintió eterno, y en un susurro casi inaudible, la pregunta flotó en el aire: ¿fortaleza o ruina? La figura en la puerta se movió lentamente hacia el centro del templo, el sudor perlaba su frente y su respiración parecía un eco de angustia. El anciano entreabrió los ojos, como si el peso de todo lo ocurrido se cerniera sobre él. Las murallas del templo parecieron estrecharse, absorbiendo la energía, mientras los murmullos se convertían en un coro de murmullos sofocados. «¡Deteneos!». La voz de la figura resonó con una mezcla de temor y determinación. Al aproximarse a la luz de las antorchas, su rostro quedó al descubierto. Era una niña, no mayor de 10 años, con ojos desbordantes de miedo y una tristeza que hacía eco. La multitud se estremeció ante su aparición. «No deberíais hacer esto, no sabéis lo que os espera». Las manos temblorosas se aferraban a un objeto contra su pecho. La mujer que había cuestionado al anciano se acercó, intentando desvelar el secreto que escondía. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de nosotros?». «Soy Sole», respondió la pequeña, su voz apenas un susurro. «He visto lo que puede suceder. El dolor que buscáis cambiar nunca desaparece. Solo se transforma». El anciano frunció el ceño, su mirada fija en la niña. La incertidumbre navegaba entre los asistentes, algunos aplaudían, otros hacían gestos de incredulidad. «El sacrificio que mencionaste no es el único camino», continuó Sole, en una mezcla de valentía y desesperación. «El sufrimiento puede ser comprendido, puede ser escuchado. No tenéis que arriesgar a vuestros seres queridos. Yo he estado en ese abismo. He escuchado las sombras y no son lo que piensan». El hombre cicatrizado se dio la vuelta, su rostro conteniendo la desesperación. «Pero, ¿cómo? Si este dolor me consume, si me siento solo, abatido. No puedo seguir viviendo así, Sole». Las palabras temblaban en su boca, llenas de desesperanza. Sole apretó el objeto que sostenía, revelando un pequeño trozo de papel. «Es una lista de mantras, cosas que encontré en los libros de mi abuela. Palabras que duelen, pero que también sanan. Pueden ayudarte a afrontar tu dolor sin lastimar a los que amas». El anciano se inclinó hacia ella, sorprendido por su audacia. «¿Y qué te hace creer que tus palabras pueden deshacer lo que hemos comentado aquí? Tienes que entender que no estás en este mundo para comprenderlo todo». La niña, desafiante, replicó: «Pero al menos no perderemos a alguien más. El sufrimiento no se puede simplemente intercambiar. Los ecos del dolor resuenan. Hay que enfrentarse a ellos, no extinguirlos en otros». Su voz se alzó, firme y certera. Los asistentes comenzaron a murmurar, la inquietud en el ambiente crecía como una tormenta inminente. Cada mirada buscaba un león en su interior que temía despertar. La confusión y el deseo de proteger a los seres queridos se entrelazaban. El hombre cicatrizado vaciló, sintiendo el peso de las emociones en el aire. Finalmente, un joven dio un paso adelante, con lágrimas en sus ojos. «¿Y si podemos aprender a sanar el dolor juntos? No a costa de un ser querido, sino en comunidad. ¿Qué sucedería si en lugar de eso, encontramos la fuerza en nuestro dolor, en nuestra lucha?». La multitud, ahora un torbellino de emociones, se miraba entre sí. La presión de las decisiones se volvió intensa, y el anciano observó la escena, con una pregunta punzante en su corazón.
¿Estamos realmente listos para renunciar al sacrificio? ¿O solo nos engañamos a nosotros mismos? Lo que surja de esta noche, murmuró, mientras un escalofrío recorría la sala. Su mirada se posó en Sole. ¿Qué es lo que temen al escuchar la verdad? Un clamor de respuestas se levantó, pero fue acallado por otro grito, esta vez desde el exterior del templo, resonando como un eco distante, un lamento que retumbaba en los corazones. Un nuevo desafío se avecinaba, uno que podría cambiarlo todo. La tensión se palpaba, y la pregunta se cernía en el aire, ¿hasta dónde llegarán para ser libres del dolor? Mientras los corazones ardían con incertidumbre, la noche oscura se cerró sobre ellos, prometiendo revelaciones aún más sombrías. El futuro que enfrentaban parecía cargado de sombras y posibilidades. La única certeza era que su camino apenas comenzaba. Un estremecimiento recorrió la sala, como si todos los presentes pudieran sentir la inminente llegada de un destino oscuro. El grito que resonó desde el exterior se convirtió en un lamento colectivo, un eco que atrapaba sus corazones. Algunos cayeron de rodillas, otros buscaron desesperadamente a sus seres queridos, mientras la figura de Sole se mantenía firme, su mirada inquebrantable absorbía el caos. El anciano cerró los ojos brevemente, sintiendo la presión del momento. ¿Quién se atreve a interrumpir nuestra reunión?, preguntó con una voz temblorosa pero llena de autoridad. Sin embargo, su preocupación se acentuaba con la incertidumbre, las sombras del templo parecían cobrar vida, como si el propio espacio supiera que un peligro inminente acechaba. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta del templo estalló con un ruido sordo, y una figura robusta irrumpió en la sala, empujando a varios asistentes a un lado. Era un hombre de apariencia desgastada, pero sus ojos brillaban con una ferocidad inquietante. «He venido a detener esta locura», gritó, su voz resonando con un tono desesperado que paralizó a todos. La multitud retrocedió, inquieta. «¿Qué locura?», inquirió la mujer que había estado cuestionando al anciano, con la voz temblorosa. «¿Te refieres a la esperanza de liberación?». El hombre, aún respirando con dificultad, se pasó una mano por el cabello en desorden. «No hay libertad en el camino que buscan. Solo más dolor. No hay redención en la venganza». Su presencia iluminó un camino de desconsuelo, evocando murmullos tras de él que se transformaron en un mar de inquietud. Sole, en medio de aquel torbellino, se armó de valor. «Dime qué sabes. Cada palabra que hemos compartido hoy podría cambiar nuestras vidas para siempre. Sé suficiente para saber que lo que planean solo traerá más sufrimiento». «He sido parte de esto», confesó el hombre, su voz desgarrada. «He visto cómo el sacrificio consume todo lo que toca, incluso a los que quedan atrás». Las miradas se volvían hacia él, absorbiendo su angustia, los rostros reflejaban una mezcla de compasión y temor. «La venganza no apaga la angustia, solo la perpetúa», continuó con un grito que resonó en el aire, «y aún hay tiempo para cambiar el rumbo». Un profundo silencio envolvió el templo, interrumpido solo por la respiración entrecortada de los presentes, mientras el anciano reflexionaba sobre sus palabras. Aquella noche, la posibilidad de elegir se convertía en un peso sobre sus hombros. Es verdad que el dolor se transmite. Pero, si ignoramos esta verdad, ¿no seremos nosotros los que perpetuemos el ciclo? Sole, sintiendo la carga de sus palabras, se atrevió a preguntar, ¿cuánto dolor somos capaces de soportar sin desvanecernos? ¿Acaso no es ese un sacrificio en sí mismo? Las murallas del templo parecían vibrar con la pregunta, la tensión en el aire se hacía palpable, como un hilo estirándose al borde de la ruptura. Pero justo cuando el ambiente parecía inclinarse hacia una respuesta, un nuevo grito emergió del exterior. Era más profundo y desesperado que el anterior. «¿Ayuda? No puedo detenerlo». El peso de la incertidumbre se volvía abrumador. Todos los asistentes, incluidos el anciano y Sole, giraron sus miradas hacia la puerta. Algo acechaba en la oscuridad, algo que no solo amenazaba sus vidas, sino también la esencia misma de todo lo que conocían. Las sombras danzaban fuera del templo, y el clamor se hacía más intenso. «¿Qué vendrá después de esto?», murmuró el anciano, su voz apenas un hilo. Sole sintió como el miedo se apoderaba de ella y de la multitud, sintiendo que un nuevo capítulo de dolor y revelación se abría ante ellos. Y en el corazón del vendaval, una pregunta latía en sus mentes: ¿serían capaces de enfrentar la verdad que les esperaba más allá de aquellas puertas? En ese instante de agitación, el aire pesado parecía contener una respuesta, una revelación por asomar. La figura robusta del hombre tomó un paso al frente, como si su cuerpo fuera un escudo contra el caos exterior.
Lo que se aproxima no es solo un enemigo, explicó con firmeza, es un espejo que traerá a la superficie el dolor que hemos enterrado. Lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, todo regresa para reclamar su parte. Los murmullos se intensificaron. Muchos comenzaban a comprender que la lucha no era solo externa, era una batalla con sus propios fantasmas. Sole se sintió atrapada en un torbellino de emociones. ¿Qué has visto? Habla. Exigió, deseando ardientemente que sus palabras pudieran cambiar el destino del que hablaba. El hombre pareció recuperarse por un momento, su tono se volvió más calmado. He presenciado familias desintegradas, seres queridos que se han vuelto extraños. Venganza solo ha llevado a más tristeza, confesó, su voz quebrándose por el peso del recuerdo. El dolor se multiplica. No saben lo que les espera en la oscuridad. El anciano, aún en profundo pensamiento, miraba al hombre con ojos que parecían cargar siglos de sabiduría. ¿Y qué deberíamos hacer, entonces? ¿Rendirnos? ¿Permanecer callados mientras nuestras vidas se desmoronan? La desesperanza en su tono era palpable, un eco que resonaba con las almas de quienes lo rodeaban. No se trata de rendirse, respondió el hombre, sino de cambiar el camino. Debemos buscar la verdadera libertad, no en la venganza, sino en romper el ciclo de dolor. Aquella afirmación, poderosa y condenatoria, flotó en el aire, haciendo que tambores de inquietud resonaran en los corazones de los presentes. La multitud, antes conmocionada, ahora comenzaba a preguntarse si había una forma de sanar en medio del sufrimiento. ¿Acaso la propuesta del hombre era una salida, o solo una ilusión? La ansiedad colisionaba con la esperanza, reviviendo viejas heridas y dando lugar a nuevas posibilidades. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasos debemos dar? Preguntó Sole, su voz quebrada entre la conmoción y la urgencia. ¿Cómo se construye un futuro sobre las cenizas de lo que hemos perdido? Primero, deben enfrentar sus miedos, no esconderse de ellos. Unirse como comunidad, insistió el hombre, su mirada fija en cada persona en la sala. El dolor puede ser compartido, y sanar juntos puede hacerles más fuertes. Pero el tiempo se está acabando. Lo que acecha afuera no espera por su decisión. Cada segundo cuenta. De repente, el grito desesperado del exterior reverberó una vez más cercano, más aterrador. Alguien finalmente cruzó el umbral del templo, empapado en sudor y terror. No. No podemos quedarnos aquí. Viene directo hacia nosotros. No hay tiempo. El anciano se volvió hacia la multitud, el pánico brillando en sus ojos. ¿Estamos listos para enfrentar lo que hemos creado? ¿O el miedo nos hará partícipes de la oscuridad? La inquietud se apoderó de la sala mientras cada mirada se centraba en la puerta, el eco del horror resonando a medida que la realidad se intensificaba, presionándolos a tomar una decisión. Sole sentía que el eco de su propio corazón latía junto al de ellos. Debemos prepararnos. Ya no hay vuelta atrás. Juntos, entrelazaron manos, forjando un lazo que podría guiarles a través de las sombras. Pero mientras lo hacían, un profundo crujido resonó en la puerta, como si algo tramara un ataque inminente, y en ese momento, la puerta se abrió lentamente, revelando sus peores temores. ¿Qué criaturas esperarían al otro lado, y cuál sería el precio a pagar por enfrentar la verdad? El silencio helado se rompió con un chirrido metálico, el sonido cortante del acero desgastado por el tiempo. La puerta se abrió aún más, dejando escapar un humo denso que parecía envolver a quienes estaban allí. Figuras oscuras se perfilaban detrás del umbral, sus rasgos ocultos en las sombras, pero la esencia del miedo era palpable. Los corazones de la multitud golpeaban como tambores, cada latido vibrando en sus pechos, llevándolos al borde de la locura. No, gritó Sole, dando un paso adelante sin pensar, su instinto luchando contra el terror que la invadía. La decisión de enfrentarse a lo desconocido ardía en su interior. A su alrededor, el resto retrocedió instintivamente, una corriente de miedo arrastrándolos. El hombre robusto, aquel que mostró el camino, tomó la delantera, se colocó frente a Sole como un faro de confianza. Estamos aquí para enfrentar la verdad. No huyan. Su voz resonó, firme como un golpe de martillo, infundiendo un atisbo de valor en quienes lo escuchaban. De las sombras emergieron tres figuras. No eran criaturas del más allá, como muchos habían temido, sino personas, con rostros desgastados y ojos vacíos. Habían sido marcados por el dolor, dolor que parecía palpable y que se filtraba de su piel. Uno de ellos, un hombre de aspecto anciano,
avanzó, su mirada vacía pero llena de historias no contadas. Hemos vuelto. Pedimos respuestas, no ataques, murmuró Sole, sintiendo una oleada de compasión, dio un paso hacia ellos. ¿Quiénes son ustedes? Su voz temblaba, pero estaba plagada de curiosidad. La conexión humana parecía más fuerte que la amenaza que las figuras representaban. Nosotros somos lo que queda de aquellos que no han enfrentado su verdad. Somos las consecuencias de vuestras decisiones, respondió la anciana con voz quebrada, arrastrando cada palabra como si fuera un gran peso. Los demás murmullos de la multitud aumentaron, chocando entre la incredulidad y el entendimiento de lo que se presentaba ante ellos. ¿Consecuencias? ¿Qué significa eso?, preguntó alguien desde el fondo. Nosotros solo queremos paz. Lo que buscan es sanar, pero aún están atrapados en las sombras de sus pasados. Hasta que no enfrenten su oscuridad, este ciclo nunca terminará, explicó el anciano, moviendo su mano como si alzara un velo que cubría una revelación. Cada dolor no resuelto es el eco de lo que dejaron atrás, y esas sombras nunca los dejarán en paz. El anciano se detuvo, su mirada atravesando a cada corazón temeroso en la sala. En ese momento, Sole comprendió que aquello no era solo un enfrentamiento físico. Era una confrontación con sus más íntimos secretos, con los monstruos que llevaban dentro. ¿Qué debemos hacer entonces?, preguntó Sole, sintiendo que el aire se le apretaba en el pecho. ¿Cómo podemos romper este ciclo? Debemos recordar el dolor, enfrentarlo y abrazarlo. Solo así podremos encontrar la luz, dijo el anciano con una tristeza abrumadora en sus ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla, y Sole sintió que el peso del hambre por sanación llenaba el espacio antes de que alguien pudiera responder. Un grito desgarrador resonó del exterior, un lamento que congeló la sangre. Era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. La multitud miró por la ventana del templo, y lo que vieron desató el pánico. «No puede ser». «Están aquí», y gritó una voz. Pero lo que se apoderó de sus ojos no eran solo seres, sino formas enredadas, manifestaciones de sus propios miedos y culpas. Pesadillas vivientes. Sole se sintió abrumada. ¿Podrían realmente enfrentarse a todo esto? ¿Cómo podrían encontrar la luz en medio de tanta oscuridad? La puerta, una vez más, parecía cerrarse sobre ellos mientras el grito del exterior se intensificaba. Debemos decidir en este instante. O luchamos juntos contra esas sombras, o perdernos en ellas para siempre. La resolución del hombre robusto resonó, y los murmullos crecieron, pero había algo más, un brillo de determinación comenzaba a estimularse entre la multitud, una chispa de nueva esperanza en un campo de desolación, pero en ese momento decisivo, la oscuridad atravesó la puerta, haciendo que todo se volviera negro. ¿Qué hará la multitud para enfrentar sus propios fantasmas? ¿Sobrevivirán al horror que se cierne sobre ellos, o serán engullidos por sus miedos? El aire se tornó helado y una neblina espesa se filtró a través de la puerta, arrastrando consigo los ecos distorsionados de aquellos gritos que se volvían cada vez más cercanos. La multitud, paralizada por el terror, temía que su propia oscuridad se hubiera hecho tangible, confrontándolos en formas monstruosas. Sole sintió el corazón golpearle con fuerza. Las sombras estaban aquí, clamando por su dolor y por el sufrimiento que habían ocultado durante tanto tiempo. Las figuras del anciano y los otros seguían allí, pero la tenebrosa llegada de lo desconocido los obligaba a estar más alerta que nunca. Los murmullos extendidos de pánico resonaban, incrustándose en las paredes del templo como dagas afiladas. «No miren atrás», gritó el hombre robusto, su voz resonando con una fuerza renovada. «Solo necesitamos unirnos. No estamos solos en esto». Con una determinación repentina, Sole se volvió hacia la multitud. ¿Recuerdan lo que el anciano dijo? Debemos enfrentar nuestros miedos. No podemos dejar que nos dominen. Su llamada a la acción fue un hilo de esperanza que empezó a tejer un sentido de comunidad entre ellos. Como un eco, sus palabras comenzaron a resonar entre los presentes, y lentamente, algunos comenzaron a sentir, las sombras comenzaron a dibujarse sobre las paredes, zumbar como abejas furiosas listadas de dolor. Los rostros desfigurados por la angustia, las caras conocidas transformadas por la culpa. Pero Sole no podía permitir que eso la quebrara. En su interior había una llama de resistencia que no podía ser apagada. ¿Qué es lo que más temen?, preguntó, sus ojos buscando esos rostros atormentados. ¿Qué dolor arrastran consigo? La sanadora voz del anciano resonó una vez más.
Recuerden. Recuerden la luz que hay en ustedes. Recuerden lo que dejaron ir sin luchar. Solo enfrentando lo que han ocultado, podrán ser libres. En ese instante, la multitud pareció recordar. Uno a uno, comenzaron a compartir sus heridas, a hablar de la culpa que pesaba sobre ellos como una losa insuperable. Perdí a mi hermano, comenzó una joven, la voz entrecortada. Otra, con lágrimas en los ojos, confesó, no hice nada cuando me necesitaba. Los ecos de sus historias se entrelazaron, creando un crescendo de vulnerabilidad. Las sombras vacilaron, como si la luz que se desprendía de las palabras de la multitud pudiera atemorizarlas. El grito de Sole resonó con fuerza, conteniendo el peso del sufrimiento compartido. Ahora, ya no podemos ser solo sombras. Obligamos a la oscuridad a darnos lo que merece, nuestro dolor y nuestras verdades. Elevemos nuestra luz. Y al unísono, se encontraron haciendo un círculo. Con las manos entrelazadas, cada uno firmaba un pacto implícito de enfrentar juntos la oscuridad. El poder latente de su unión comenzó a manifestarse, cada palabra, cada llanto, removían el suelo bajo sus pies, fortalecían el lazo que los unía. Sin embargo, en medio de su unión, la oscuridad pareció erguirse, algo ominoso se fraguaba en el aire. Las sombras comenzaron a condensarse más, formando una figura cada vez más nítida, que parecía absorber toda la luz que habían intentado invocar. La multitud retrocedió, los rostros llenos de terror al reconocer la forma. Era su mayor miedo hecho carne, el espíritu de sus culpas más profundas avanzaba, casi lameando sus pies. ¿Quiénes creen que son para enfrentarme?, resonó una voz grave que no era humana. Sufran por lo que han abandonado. El austral peligró en un instante. Sole, sintiendo el desasosiego recorrer su ser, alzó la voz. Estamos aquí para sanar. No te temeremos. Este es nuestro momento. Este es nuestro espacio. Era un desafío que dejaba al aire un sabor de incertidumbre. ¿Conseguirían realmente enfrentar y derrotar a esa oscuridad? ¿Lograrían su promesa de herencia, o el poder sobre ellos caería en la fatalidad de sus propios fantasmas? Las sombras estaban en pie, al acecho. El futuro era incierto. Un nuevo grito retumbó en la pantalla de sus mentes. ¿Estaban dispuestos a arrebatar su luz de las garras de las sombras? ¿Qué ocurriría? ¿En el seno del templo sagrado? La figura oscura se alzó, un monstruo de múltiples rostros y ojos abismales que parecían absorber toda esperanza. Sole sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras giraban a su alrededor, arrastrando consigo el eco de sus propios miedos. Aquella entidad era ácida, un recordatorio de todo lo que habían escondido. Resistan, gritó el robusto, su voz llena de bravura. Nadie tiene poder sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Las palabras vibraban en la atmósfera como el sonido de un tambor antiguo, buscando fortalecer el espíritu de la multitud. Sole centró su mirada en la oscura manifestación. Eres parte de nosotros, pero ya no serás nuestro carcelero, dijo, con una voz firme. Un murmullo de acuerdo brotó entre los presentes, creando un hilo de valentía que unía sus corazones. Pero, de repente, la figura oscura emitió una risa profunda y resonante. ¿Creen que pueden simplemente olvidarme? Soy el dolor que lleváis dentro. Soy el remordimiento que estuvo esperando este momento. Sufran, pongan sus almas a mis pies. Las sombras se revolvieron, llenando el espacio con un aire helado que parecía apretar el pecho de cada persona en el templo. Con cada palabra, la entidad parecía hacerse más fuerte, como si se alimentara de su miedo, sus dudas y sus secretos. Sole, sintiendo que la presión aumentaba, recordó las historias que habían compartido, esas luces de vulnerabilidad que habían surgido en el círculo. Cada uno de nosotros tiene un dolor, pero también tenemos la capacidad de sanar. ¿Ustedes se atreverán a levantarse? Dejemos que nuestras historias iluminen la oscuridad. Sus palabras se levantaron como una antorcha, llamando a cada uno a recordar su propia luz. Las sombras de los corazones de la multitud se alzaron, y se dieron cuenta de que no estaban solos. Cada confesión era una chispa de esperanza. La multitud comenzó a responder, elevando sus voces en un canto de unidad. Ya no más. Este no es nuestro destino. La figura oscura titubeó, su forma pareciendo desvanecerse momentáneamente ante el calor de sus voces. Silencio. Silencio de inmediato. La voz se agrió, volviendo a retumbar con fuerza, pero esta vez, el eco se sentía menos imponente.
Recuerden, solo unidos podemos despojarte de tu poder, les recordó Sole. Sintió la energía del colectivo moverse como un río, cada confesión más fuerte, cada abrazo de verdad más fuerte que la angustia que formaba el monstruo. Una mujer, de pie en la primera fila, alzó la mirada llena de determinación. Los recuerdos me atormentan, pero hoy les doy una despedida. Otro hombre, con lágrimas en los ojos, dijo, mi culpa ya no gobernará mi vida. Soy más que mis errores. Poco a poco, los ecos de la verdad comenzó a tejerse en una sinfonía poderosa que debilitaba a la criatura. La oscuridad gritó, pero esta vez no tenía poder frente a la creciente luz que irradiaba de sus corazones. Eso no es suficiente. Soy más fuerte. Pagarán por cada palabra. Las sombras temblaron, pero el sonido del empoderamiento resonaba con fuerza. Las luces de sus verdades, sus historias, se entrelazaron, volviéndose un escudo. A medida que las voces crecían, la figura se retorció de cólera. No así. ¿Cómo pueden pelear con lo que nunca han superado? Sole sintió que la energía estaba cambiando. Una revelación se gestaba en su mente, un profundo conocimiento de lo que necesitaban hacer. Debemos enfrentarte con la toda esencia que llevamos dentro. Era una pulsación de fuerza en el aire, un llamado a la acción. Mientras la multitud continuaba cantando, una luz brillante emergió del centro del círculo, proyectándose hacia la entidad oscura, enfrentándola con el peso de sus verdades. Sole dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. No tenemos miedo. Esta es nuestra hora de romper las cadenas. Y en ese instante, la luz creció desmesuradamente. La figura oscura se convulsionó, como si de repente le estuviera doliendo cada palabra de verdad que había sido pronunciada. Sole sintió que el mundo entero se detenía mientras el poder del perdón y la aceptación se enfrentaba a la oscuridad. Pero, justo cuando todo pareciera estar en su cima, un grito ensordecedor retumbó, con la forma oscura siendo empujada hacia atrás. Pero ¿qué pasaría si, en ese último instante, las sombras se retorcieran y tomaran una forma inesperada? ¿Estaba su unión suficiente para derrotar a lo que acechaba en sus pasados? La oscuridad se retorcía, temblando ante la creciente luz que emanaba del círculo formado por la multitud. Sole sentía cada latido de su corazón resonar en armonía con los de quienes la rodeaban. Sus palabras habían despertado algo profundo, un poder compartido que ya no podía ser reprimido. Esto es nuestro momento, gritó, sintiendo que la energía en el aire chisporroteaba. Debemos enfrentar juntos nuestro dolor y volverlo luz. La forma oscura parecía desvanecerse, pero no sin antes lanzar un último alarido, un grito que resonó como un eco en sus mentes. No podéis escapar de mí. Soy lo que sois, cada lágrima, cada culpa. Seré vuestro eterno tormento. Las sombras se retorcían, como serpientes que luchaban por escapar. Aún así, la multitud no flaqueaba. No más, exclamó un hombre alzando la voz. Hoy lo decido. No seré esclavo de mis cargas. He llegado hasta aquí, y no me marcharé sin liberar mi alma. Otros comenzaron a seguir su ejemplo, pronunciando sus propios votos de sanación. Mis miedos ya no me definirán, dijo una mujer con lágrimas que brillaban como estrellas, expresando la liberación que solo llegaba cuando se compartía el dolor. La luz fluyó más intensamente, un torrente de verdades que iluminaba el templo, empujando a la oscuridad con cada nueva afirmación. Nuestro dolor nos une, pero no nos controla. Hoy somos más fuertes, resonó la voz de un joven. La figura oscura, desgarrada por la luz, comenzó a archivar su forma en figuras más pequeñas que representaban cada sombra no resuelta, cada grito apagado en el abismo. Sole sintió que su propio temor se desvanecía, reemplazado por una convicción que crecía como un árbol robusto. Heredamos las sombras de nuestros ancestros, pero también su fuerza, proclamó. Hoy asumimos nuestra historia, con valentía. Mientras hablaba, la luz se intensificaba, tomando forma, como un fuego sagrado que se avivaba. Las sombras temblaban, tratando de resistir. Pero cada palabra era un golpe, un acto de liberación. La resistencia era palpable, cada grito resonando como un susurro de esperanza. La oscuridad se oscurecía a medida que las verdades se elevaban, hasta que finalmente, con un grito desgarrador, la figura oscura se desintegró, convirtiéndose en polvo que desaparecía en el aire. Un silencio absoluto invadió el templo. Cada asistente respiraba entrecortadamente, el eco de sus valientes confidencias todavía vibrando en el aire.
Aun con el temor de lo que había estado presente, había una sensación nueva, un resquicio de luz y esperanza que había ganado. El anciano, con las manos apoyadas sobre su pecho, observó con un semblante que reflejaba tanto asombro como orgullo. Habéis enfrentado lo que pocos se atreven a hacer. Ahora, lleváis una verdad poderosa, una llama en vuestro interior que puede iluminar el camino tanto para vosotros como para los demás. Soles sintió una mezcla de alivio y gratitud. No estamos solos, agregó, su voz resonando en el silencio que seguía al tumulto. La sanación es un viaje colectivo. Dediquémonos a construir puentes, allí donde había muros. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, los murmullos se convertían en promesas de comunidad y amor renovado. Ojos que antes estaban llenos de temor ahora brillaban con determinación. Las sombras y sombras pasadas se habían enfrentado, y eran más que las historias de tristeza, ahora eran relatos de resiliencia, compasión y fuerza. Antes de que todos se separaran, Sole se dio cuenta de que, a pesar de los horrores que habían enfrentado, la verdadera esencia del viaje había sido la conexión. Podían sanar a través de sus narraciones compartidas, ese poder que a menudo olvidan en los momentos de oscuridad. El anciano miró a cada uno de ellos. Recuerden, aunque las sombras puedan acechar, la luz que lleváis en vuestros corazones siempre brillará más fuerte. Y con esas palabras, se despidieron, no solo de un templo testigo, sino de un capítulo de sus vidas lleno de sombras y secretos. Regresaban a sus hogares, con él. Compromiso de ser portadores de luz, de enfrentar el dolor, pero sabiendo que no estaban solos en su camino hacia la sanación. En medio del proceso de sanación, el susurro del anciano vibraba en sus corazones: la verdad es la luz que nos liberará, y aunque el dolor sea parte de este camino, siempre habrá esperanza. Ahora, con el final del viaje y el inicio de uno nuevo, le agradecieron al anciano por sus enseñanzas y promesas, cada uno llevando un eco particular de luz en su pecho. ¿Y tú, estarás listo para enfrentar tus sombras y ser parte de una comunidad que busca sanación? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu historia y cómo enfrentarás tus propias sombras. No olvides darle like, para que juntos seamos más fuertes. Y recuerda, necesitas suscribirte al canal, este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar estas verdades.